Donald Trump, el rey de Davos. El recientemente concluido Foro Económico Mundial, más conocido como Foro de Davos, presentó como nunca antes un espectáculo lamentable en sintonía con la acelerada decadencia de Occidente. Donald Trump protagonizó el foro con un discurso tan grotesco como insustancial, mientras los líderes europeos condescendían patéticamente frente a las amenazas y las humillaciones del presidente estadounidense. De acuerdo a Trump, en conclusión, Estados Unidos no realizará por el momento una invasión militar a Groenlandia, al menos por ahora o hasta su próxima publicación en la red social Truth. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Por segunda vez comenzamos esta charla, ya que la habíamos comenzado, pero por alguna razón no comenzó la transmisión, así que mil disculpas, Juan Antonio, ahora en vivo, sí, por ese desperfecto. Comenzamos la charla 325, acompáñennos con el like y en nuestras redes sociales. Juan Antonio, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tal? Muy bien. Yo creo que no debemos perdernos el trocito de discurso, ¿eh? ¿Lo presentamos, ese pedacito? Yo creo que bueno, sí. Presentamos 3 minutos, literalmente, de Donald Trump. Es que lo dice todo. Sí, efectivamente. Por aquí, ahora sí. Well, thank you very much, Larry. It's great to be back in beautiful Davos, Switzerland, and to address so many respected business leaders, so many friends, few enemies. Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable. And we can argue about it, but there's no argument. Friends come back from different places. I don't want to insult anybody and say, I don't recognize it. And that's not in a positive way. That's in a very negative way. And I love Europe, and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction. This enormous unsecured island is actually part of North America, on the northern frontier of the Western Hemisphere. That's our territory. It is therefore a core national security interest of the United States of America. And in fact, it's been our policy for hundreds of years to prevent outside threats from entering our hemisphere, and we've done it very successfully. We've never been stronger than we are now. That's why American presidents have sought to purchase Greenland. It's the United States alone that can protect this giant mass of land, this giant piece of ice, develop it and improve it and make it so that it's good for Europe and safe for Europe and good for us. And that's the reason I'm seeking immediate negotiations to once again discuss the acquisition of Greenland by the United States, just as we have acquired many other territories throughout our history, as many of the European nations have. They've acquired. There's nothing wrong with it. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay, now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. But the problem with NATO is that we'll be there for them 100%. But I'm not sure that they'd be there for us. If we gave them the call, gentlemen, we are being attacked. We're under attack by such and such a nation. I know them all very well. I'm not sure that they'd be there. I know we'd be there for them. I don't know that they'd be there for us. We're building a golden dome that's going to, just by its very nature, going to be defending Canada. Canada gets a lot of freebies from us, by the way. They should be grateful also, but they're not. I watched your Prime Minister yesterday. He wasn't so grateful. But they should be grateful to us. Canada lives because of the United States. Remember that, Mark, the next time you make your statements. Juan Antonio, por donde vos quieras comenzar, adelante. Bueno, vamos a ir. Lo primero, yo creo que es necesario una
declaración de principio, para que cada uno sepa en qué lado está. Es decir, el foro de Davos no es más que la aquelarre anual que organizan las oligarquías occidentales, ¿vale? Y las oligarquías occidentales, por definición, son los enemigos del pueblo. Entonces, aquí cada uno ya que se sitúe donde quiera situarse, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que en este aquelarre, este año, se ha representado un auténtico espectáculo, una escena, que es el del enfrentamiento entre esas mismas oligarquías occidentales. Creo que en algún programa hemos ido comentando, porque se veía venir, vamos a decir, era palpable, que se estaba produciendo ahora mismo un choque, dos líneas enfrentadas, a la hora de entender cómo Estados Unidos debería buscar la forma de seguir siendo el hegemón global, es decir, la potencia hegemónica. En esas dos líneas enfrentadas, una era la que representaba de siempre, bueno, pues las élites globalistas, las que están detrás de Davos, precisamente, que, bueno, han estado dominando la política global, la geopolítica global, mediante sobre todo los instrumentos multilaterales, es decir, el dominio de Naciones Unidas, de los organismos internacionales, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, es decir, de toda la estructura que se montó después de la Segunda Guerra Mundial tras los acuerdos de Bretton Woods. Y sobre esa estructura se levanta una hegemonía basada en la fuerza militar, en el dólar y en una auténtica colonización cultural, conceptual de las poblaciones del Occidente. Fundamentalmente Europa, las Américas, Japón, Nueva Zelanda y Australia. Bien, ese dominio, esa digamos, línea de mantenimiento de la hegemonía, sobre todo la superestructura ideológica, entra en crisis en los últimos años, sobre todo a partir de Bill Clinton, es decir, y daba igual que fueran republicanos o demócratas, entra en crisis en Estados Unidos. Y entonces, bueno, de alguna forma ven cómo las potencias emergentes se van haciendo cada vez más fuertes, se atreven a confrontar con mayor intensidad a la potencia hegemónica y a sus aliados, y entonces se decide que hay que tomar una nueva dirección. Y esa nueva dirección es la que se expresa actualmente en el documento de Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El tema es que, bueno, para esa nueva dirección, pues se aparece o encuentran o no tienen más remedio que aceptar a un personaje como Donald Trump, que por su estructura psicológica y por sus comportamientos adquiridos de gasteriles, de ser un promotor inmobiliario relacionado con la mafia de Nueva York, pues es como es. Es decir, pues tiene las formas que tiene, es un narcisista enfermizo, es un bravucón, es un mafioso, un matón, y bueno, pues tiene estas formas. Pero ojo, no nos quedemos en las formas. Aunque Trump sea como es, lo que él plantea y que está expresado oficialmente en ese documento de Estrategia de Seguridad Nacional, tiene una lógica. Tiene una lógica para los Estados Unidos, para mantener esa hegemonía. No es una locura, no es una chifladura, no se le ha ocurrido la semana pasada, que se levantó con mal cuerpo. No, es decir, que nadie interprete esto porque entonces vamos mal. Es decir, Trump es como es decir, por supuesto. Y para mí, vamos, está como un auténtico cencerro. Tiene sus desequilibrios. Pero una cosa es eso, otra cosa es que toda esa locura en la que está inmersa la Casa Blanca no tenga una lógica. Y la lógica está ahí, escrita, de forma, bueno, pues clara, evidente, estructurada, rigurosa, en el documento que es obligatorio para todos los departamentos de la Casa Blanca, el documento de Estrategia de Seguridad Nacional. Entonces, ¿qué vemos? Pues que hay ese choque entre, digamos, el globalismo multilateral y las élites que ahora, digamos, más
nacionalistas, bueno, es que tampoco la palabra sería así, ¿no? Es decir, bueno, pues digamos más aislacionistas desde el punto de vista norteamericano, que quieren hacer a América grande de nuevo, es decir, hegemonistas, de alguna forma volver a una política neocolonial. Y esas dos líneas, que en Estados es dominante esta línea de ir a una política neocolonial, es decir, se va a chocar con el orden globalista anterior, que todavía es hegemónico en Europa y en el Reino Unido. Y ese choque es el que hemos visto en Davos. De hecho, la escena la ha definido Ezequiel como patética, grotesca. A ver, esto es el principio del fin del foro de Davos. Yo creo que a partir de aquí está muerto. Está muerto, porque solo hay que ver la cena en la que se invitó, la cena, que era puerta cerrada, ¿no? Porque es donde los asistentes que van pagando una entrada millonaria no tienen acceso. Es la cena de hechos de los representantes más finos de las oligarquías, ¿no? Y tomaba la palabra Howard Lutnick, que es uno de los miembros más preclaros de la administración Trump, y bueno, pues se dedicó a hacer lo mismo que hizo Trump en su discurso, despotricar contra Europa, no sin razón en alguna de las cosas, pero evidentemente ni era el sitio ni son las formas, lo cual provocaba un choque hasta el punto de que Christine Lagarde se levantó de la cena y se fue. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. O sea, esto nos indica claramente cuál es el ambiente que se vive entre estas élites, ¿no? O, bueno, podemos referirnos a los WhatsApp privados, es decir, conversaciones privadas de Trump con el infame Rutte o con Macron, lo cual indica una absoluta falta de educación por parte de Trump, y además lo expone como un tipo absolutamente en el cual no se puede confiar, porque cualquier cosa que le diga te lo acaba poniendo en cualquier momento en un tuit. Es decir, esta es la realidad, ¿no? O cómo se ha reído Trump de Macron en algún momento de su intervención, o el propio discurso de Trump, lo que hemos visto, ¿no? Groenlandia es que es suya, simplemente, ¿no? La OTAN, es decir, si tenemos dudas de que vayan a venir ellos a ayudarnos a nosotros iríamos a ayudarles a ellos, pero ellos no van a venir a ayudarnos a nosotros. Bueno, esto es un certificado de función de la OTAN. Quede como quede ahora, aunque quede con respiración asistida, es un certificado de función, porque indica que ellos ya no se fían de sus aliados europeos. Ya lo pone el documento de estrategia de seguridad nacional, pero es que, es decir, creo que es correspondido por la otra parte. Yo creo que ya hay muchos de los países europeos que ya no tienen ninguna confianza en que esto funcione. Hay que escuchar las tonterías de Meloni, no sabemos si antes se puede fumar, que decía que, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos salimos de la OTAN? Sí. Claro, ¿cerramos los Madonna? También, sería una buena idea. Por salud, esto lo tienen que hacer las autoridades sanitarias. Pero claro, es decir, hay países que ya ven claramente que el vínculo transatlántico, eso que fue fundamental durante la Guerra Fría, y fue fundamental también en el momento unipolar, donde Estados Unidos era la potencia hegemónica sin que nadie le pudiera toser, y donde decidía actuar militarmente y invadiendo países de un sitio a otro, y siempre contaba con el apoyo y la compañía y el acompañamiento como tropas coloniales de los países europeos. Recordemos Afganistán, por ejemplo, ¿no? Intervino la OTAN. No fue solamente una invasión de Estados Unidos, intervino la OTAN, la ISAF. O Kosovo, ¿no? Intervino la OTAN. O Libia, intervino la OTAN. ¿Sabes? Es decir, con lo cual,
Que se ha olvidado Trump de que en aquellos momentos, sí, los países de la OTAN ayudaron a Estados Unidos, pero eso fue en aquellos momentos. Para Trump no existe el pasado se reinterpreta. Y lo único que existe es el presente al futuro que él quiere. Y ya está, lo demás no importa. Claro, es decir, en este ambiente, bueno, pues solo faltaba la intervención de Zelensky, ¿no? Es decir, para darnos cuenta de que todo ya era una cosa absolutamente delirante, ¿no? Es decir, yo no sé si sustancias habrán corrido mucho por los pasillos del foro de Davos, pero mucho me temo, por algunas de las intervenciones, algunas de las caras que se veían, ¿no? Es decir, pues, en fin. En definitiva, hay que dejar claras varias cosas y ahora veremos algunas de las implicaciones de lo que hemos visto en Davos y del propio discurso de Trump, ¿no? Y luego ya podemos entrar en comentarios y más detalles, ¿no? Hay que entender, primero, porque todo el mundo se está empezando a rasgar las vestiduras sobre la subordinación europea a los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver. La subordinación europea a los Estados Unidos viene desde el momento en que se fundó la OTAN. En base a una geopolítica perfectamente marcada, que era tener a los americanos dentro, a los rusos fuera y a los alemanes abajo. Y eso no ha cambiado desde 1945, cuando las tropas norteamericanas y sus fuerzas coloniales británicas y francesas ocuparon la Europa occidental. Y sigue ocupada hasta hoy. Hay que recordar que no hay en la Alemania 35.000 soldados rusos, hay 35.000 soldados norteamericanos. A ver si nos ponemos en situación, ¿vale? Y bueno, pues llega este momento y esa subordinación, pues ahora, en el momento del choque entre la visión globalista multilateral de un sector de las oligarquías y la visión neocolonial de seguridad nacional de otro sector, ese choque, pues en el cual Trump es un síntoma, no una causa, es un síntoma, que aquí alguno piensa que el día que se vaya Trump esto vuelve a cambiar todo, y está muy equivocado, es no conocer lo que son las estructuras oligárquicas que dirigen las políticas internas y externas de los estados. Bueno, pues piensan que esto se volvería a una situación anterior. No, esto es irreversible. Y Europa solo le queda una salida, que ahora comentaré, porque las implicaciones son ruptura del vínculo transatlántico, con lo cual la OTAN, vamos a ver si no queda simplemente eso, bajo respiración asistida, porque hay puntos de fractura ahora mismo, clarísimo, Ucrania, Groenlandia y el tema de Gaza, fractura clarísima. Con lo cual, en el fondo lo que va a haber es un vaciamiento de la OTAN. Igual hasta queda ahí, como un residuo de lo que fue en el mundo de Bretton Woods y de la posguerra mundial, ¿no? Bien, se rompe ese vínculo transatlántico. A Europa se la humilla, porque, claro, queda en una situación, pues eso, de absoluta dependencia y subordinación a los Estados Unidos, tanto militar como energética, como económica en última instancia, y como tecnológica. Y entonces, claro, Europa es un simple vasallo. Y Trump, por esas formas conductuales adquiridas a lo largo de su vida profesional, respeta a los fuertes. Xi Jinping, a Putin, no tiene ningún respeto por los débiles. Los humilla, abusa de ellos. Y eso es lo que le pasa a Europa. Ahora bien, hay que decir que eso no podemos decir que eso sea culpa de Trump. Trump, desde el punto de vista de un norteamericano, hace lo que cree que tiene que hacer en función de sus intereses. Eso es culpa de nuestras élites. Eso es culpa de nuestras élites económicas, financieras, políticas, mediáticas. Eso es culpa nuestra, que somos los que votamos a esos.
y somos los que no somos capaces de quitarnos de encima a los enemigos del pueblo, que son los que se juntan en Davos. Señalar a Trump solo es como aquello de mirar el dedo mientras se señala la luna, mientras no se ve la luna. En vez de fijarse en la luna, acabamos fijándonos el dedo. Trump es el dedo. Que nadie se equivoque. Trump es el dedo. Dedo muy infame, hay que decirlo, pero es el dedo. La responsabilidad y la culpabilidad es nuestra. Y otra implicación global es, de lo visto en Davos, es que vamos a una reconfiguración global. Eso ya es evidente, se va a una reconfiguración global. Por eso, ¿no han notado respecto a ediciones anteriores del foro de Davos? Pueden ustedes tirar de hemeroteca y mirar, no sé, 2010, 2012, 2008, 2015. ¿No han notado ausencias y silencios? ¿Dónde está China? ¿Dónde está Rusia? ¿Dónde está India? No están. No están. El sur global no está. Y son países, potencias emergentes, que están calladas. No han intervenido para nada en el aquelarre del foro de Davos porque no es su sitio. Porque ya no es su sitio. Porque ahí solo se reunían, era la llamada que hacían las oligarquías occidentales a un mundo que entonces era muy dependiente de ellas. Como esa dependencia ha ido disolviéndose poco a poco, sobre todo a partir de 2014 y mucho más a partir de 2022, ¿para qué van a estar? No están. Es más, no están ni entran en polémica. No, ellos están ya en otro sitio. Es el foro de Davos el que todavía no está situado en el mundo multipolar que se va a acabar avecinando, o un mundo de bloques, no lo sé, o de áreas de influencia. Pero es evidente que la reconfiguración global va a cambiar. Y yo creo que efectivamente esto es otra de las implicaciones, que el foro de Davos ya no sirve para lo que en su día pensaron que tenía que servir, donde las élites decidían las políticas a seguir, porque allí nació todos los temas de pandemias, allí nació en el foro de Davos todos los asuntos de la transición ecológica, del desarrollo tecnológico, del tecnocapitalismo. Todo salía de allí. Y ahora ya no. ¿Fue Trump a qué? ¿Fue Trump a decirles que se acabó? ¿Fue Trump a decirles, ya no sois nada? No sois nada. Y están en esa guerra. Estas élites piensan que en algún momento, sea por elecciones o por lo que sea, Trump se irá y entonces, de alguna forma, todo volverá a ser como antes. Y yo creo que eso es un gravísimo error, porque el documento de estrategia de seguridad nacional no lo ha elaborado Donald Trump. Ni siquiera lo han elaborado fundamentalmente los personajes que ahora rodean a Trump en la Casa Blanca. Esto viene de las estructuras del Estado profundo, los servicios de inteligencia, el Pentágono, y por tanto, de aquellos sectores que más apoyan a Donald Trump, el complejo militar industrial, el sector tecnológico, los sectores, bueno, pues del MAGA, que en un momento determinado pues, tienen influencia en la política norteamericana, de los lobbies. Y por tanto, una vez resituados, una vez en el cual han iniciado su expansión, entre la expansión económica incluso, estos sectores como el complejo militar industrial, ¿para qué van a volver a empezar? No, hombre, van a seguir. Otra cosa es que les salía, que evidentemente fueran derrotados o una crisis económica se los llevara por delante, ¿no? Pero si no, van a seguir. ¿Por qué van a ir para tirar para atrás? ¿Que van a volver a Biden? ¿Alguien piensa que se va a volver a elegir a Kamala Harris? No tiene ya ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y las élites europeas, vasallas, infames, arrastradas, traidoras, vendidas, bueno, pues, ¿qué están haciendo ahora mismo? ¿Qué? Llorar, quejarse, lamerse las heridas. No, si ellos son responsables. Ellos son responsables desde 1945 del sometimiento que ha tenido Europa
a los intereses oligárquicos, expansionistas y neocoloniales de los anglosajones, fundamentalmente Londres y París y Nueva York. Ya está. Y entonces, este es un poco el análisis que yo hago, y por lo tanto también un poco el diagnóstico en el cual, bueno, pues es decir, parece ser que las élites europeas no se dan cuenta que han pasado de ser un aliado preferente de los Estados Unidos en función de ese vínculo transatlántico a ser un actor irrelevante para Estados Unidos, absolutamente irrelevante. Si quieres, lo podemos ver en el tema de Groenlandia, lo podemos ver en el tema de Ucrania, lo podemos ver en el tema de Gaza. Juan Antonio, sobre Groenlandia, ¿cuál tu interpretación de lo dicho por Trump, bueno, todo lo sucedido alrededor de Groenlandia, el tema de este foro? A ver, Trump va a buscar, según el documento de Estrategia de Seguridad Nacional, es que ya digo, esto no son ocurrencias, otra cosa es como él los prese y los ponga, ¿no? Pero esto no son ocurrencias. Trump va por el acceso total a Groenlandia. Y el acceso total es la propiedad. Porque la propiedad es la que da derecho al sector del Ártico que te permite el control de esos recursos, del paso y de la explotación de las rutas árticas. El hecho de que te dejen en un momento determinado hacer una prospección o explotar una mina es un fuero, es una concesión, es una licencia que te la pueden quitar al día siguiente. Y con lo cual el Ártico se convierte en algo tan estratégico que lo único que te sirve es la propiedad. Otra cosa es que con la forma de negociar de Trump, que primero da el palo y luego la zanahoria, pues empiece por decir que va a mandar, que va a tomarla militarmente y luego pues dice, bueno, no voy a usar la fuerza. Y entonces todas esas miserias humanas que son los líderes occidentales o los líderes europeos, dicen, bueno, ya podemos retirar las tropas que hemos enviado, es decir, los 40 soldados. Pero que nadie se equivoque, es decir, él va a ir a por la propiedad. Otra cosa es cómo lo haga. Puede ser vía utilización del derecho a autodeterminación reconocido en la legislación danesa a partir de 2009, puede ser a través de una negociación para comprarla, como decía Trump en el discurso. La forma, es decir, ya se verá. Si fallaran todas las formas, nadie duda que al final será tomada militarmente. Respuesta europea, errática, no hay forma de saber cuál es decir, qué se puede hacer. Cada uno piensa una cosa, uno mandó 2 soldados, otro 14 soldados, otro no mandó nada. Es decir, una cosa lamentable, ¿no? Fragmentada, por eso mismo, porque cuando no hay un plan unificado, no hay un mando único, pues cada uno hace lo que le da la gana. Pues ya, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Y muy débil, claro, débil hasta el ridículo, hasta el ridículo. Es decir, hoy, pues, creo que ayer Suecia retiraba a sus tropas, 2 soldados. Esto es absolutamente ridículo. O sea, para eso no mandes nada, no mandes nada. Es decir, decir, era mandar un mensaje, un gesto. ¿Alguien piensa que con ese tipo de gesto va a detener a un Trump? Primero con la psicología que tiene, que ya hemos dicho, con las formas y el comportamiento, la conducta que él ha adquirido a lo largo de su vida. Y además sabiendo que tiene un potencial muy superior al europeo, creen que con ese gesto le van a, no sé, a acobardar o hacerle cambiar de opinión o llamarle la atención. Se habrá reído. Vamos, en la Casa Blanca las risas habrán salido por todas las ventanas de Trump y de todo su equipo cuando hayan visto la reacción europea, ¿no? Es decir, ¿qué implica todo esto? Bueno, que queda en evidencia que Europa tiene una soberanía limitada. No puede ni siquiera defender su territorio nacional, porque Groenlandia es parte del territorio nacional de Dinamarca y por lo tanto parte del territorio nacional de la Unión Europea.
Estratégicamente es un desastre, porque perder Groenlandia es que Europa pierde un porcentaje, un 15% creo, de su acceso al Ártico, de sus derechos como zona económica del Ártico. El golpe ahora no lo sentimos, porque todavía todo aquello está en fase de comienzo, pero cuando se esté explotando, haremos las cuentas y veremos lo que hemos perdido, lo que Europa ha perdido, ¿no? Y luego, además, hay una implicación económica que está relacionada con los intereses de las grandes tecnológicas, que necesitan unos data centers con energía barata y temperatura baja. ¡Ja! Lo ideal, Groenlandia. En cambio, ¿dónde va a poder instalar Europa sus data centers? No sé, en Siberia, en lo que quepa en Islandia. Si es que Islandia no acaba también siendo reclamada por Estados Unidos. ¿Dónde? En las Highlands, en Escocia, no sé, es decir, ¿alguien me puede decir cuál es el plan? ¿Alguien en Europa tiene un plan? ¿O esto simplemente es una casa en derribo absoluta, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo creo que no hay ningún cambio, es decir, lo único que ha hecho Trump ha sido decir, hombre, no voy a utilizar la fuerza, porque él piensa que no va a ser necesario utilizar la fuerza. Simplemente por eso, porque cree que no va a ser necesario. Es más, que yo creo que también que no va a ser necesario. Europa lo ha perdido por cobarde y vendepatrias, pues son unos vasallos de mierda, ya está. Es decir, con responsabilidad de los ciudadanos europeos que hemos estado consintiendo esto décadas, no ahora porque llegue Trump, décadas. Que aquí todavía hay que recordar, es que uno echa la memoria y uno tiene que recordar unas cosas de verdad. Se me ha venido a la cabeza cuando una ministra española dijo, cuando aquí gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista y ganaba Barack Obama en los Estados Unidos, y decía que ahora había una confluencia cósmica entre un lado y el otro del Atlántico. ¿Se puede ser más imbécil? Y eso lo hemos votado, ¿eh? ¿Podemos ser más imbéciles? ¿Más arrastrados? Pues nada, es decir, ahora, en consecuencia, tenemos lo que tenemos, una relación de subordinación explícita. Antes lo era implícita, todo el mundo lo sabía, todos sabíamos que la OTAN era algo que pagaban los norteamericanos y por lo tanto mandaban y tenían un general al mando que era el que mandaba. No un secretario general que es un portavoz que no pinta nada, ¿no? Y bueno, ya el personaje de Rute, si quieres luego comentamos algo, pero es decir, entonces, ¿qué habla? Pues ahora simplemente la subordinación es explícita, ya está, se han eliminado las cortesías diplomáticas que eran habituales, porque Trump es así, ya no existen, y entonces, bueno, pues entonces nos hemos convertido en el vasallo feliz, ¿no? En el esclavo miserable, decía el primer ministro belga, de Weber. Con lo cual, bueno, pues Groenlandia, pues nada, está como hace una semana y va camino de ser lo que va a ser. Después del discurso presentado en el inicio, en el cual realizó la promesa de no acometer una invasión militar, a la salida de ese discurso presentó un supuesto acuerdo, al menos referenció un supuesto acuerdo Donald Trump. Aquí un artículo del New York Times sobre esto. Trump afirma tener un marco para el acuerdo sobre Groenlandia, mientras la OTAN considera la idea de la soberanía estadounidense sobre las bases. El anuncio del presidente Trump pareció alejar a Estados Unidos de la posibilidad de un conflicto militar y económico con sus aliados por Groenlandia, según este aparente acuerdo discutido entre Trump y Rutte después del discurso, sin la participación de la primera ministra danesa y sin la participación de los groenlandeses. Aparentemente, Dinamarca realizaría la cesión de la soberanía de los territorios sobre los cuales aparecen las bases militares. Además, Estados Unidos comenzaría explotaciones mineras y finalmente también establecería misiles en la isla. Todo antes del pasito final de la soberanía, para mí
A fin de Claro. cuentas. Vamos a ver, es decir, pero, o sea, fijémonos para que todo el mundo vea lo evidente que es. No hay tal acuerdo. Él no se ha puesto a negociar nada todavía. Ha presentado lo que le va a poner encima de la mesa a los daneses y a los groenlandeses. Eso es lo que es. ¿Y con quién lo ha hablado? Con Mark Rutte, que es un empleado suyo. Es decir, que esto es ridículo. Es decir, ¿pero quién paga a Mark Rutte? Pues el 70% lo paga de la nómina, se la paga Estados Unidos. Entonces, voy a discutirlo con Mark Rutte, que es más importante, porque es secretario general de la OTAN, o sea, no pinta nada, ¿eh? Es decir, y lo voy a discutir con él, que es más importante que el primer ministro danés. Es decir, es que es ofensivo. Es que es ofensivo. Pero los daneses se lo comen, porque son unas mierdecillas. Así de claro. No se lo comieron cuando le obligaron a espiar a los líderes europeos, servir sus sistemas de inteligencia de trama oculta para que la CIA espiara a los líderes europeos. Eso lo hizo Groenlandia, lo hizo Dinamarca. Eso lo hizo Dinamarca. Ni cuando le ha enviado todo lo que tenía al dictador corrupto de Kiev. Eso también lo hizo Dinamarca. Vamos a ver, que no nos engañen. O sea, Trump está acostumbrado a negociar así, pues con sus trampillas, ¿no? Es decir, vamos a ver, Dinamarca, ni la Unión Europea, ni la OTAN le iba a poner ninguna cortapisa a Estados Unidos para tener 1, 5, 10 o 15 bases militares. De hecho, llegó a tener en la Guerra Fría hasta 32 bases militares. Una de ellas nuclear. Hubo un accidente en el que perdieron 2 bombas nucleares, que siguen perdidas allí, en Groenlandia. O sea, ¿quién le iba a poner ninguna pega al respecto? Si hubiera que proteger Groenlandia de la amenaza rusa, porque la amenaza rusa, fijaros, ya era que iba a atacar el este de Europa y iba a llegar a Lisboa. Ahora va a llegar ya hasta Groenlandia. Como nos descuidemos, invaden Marte en cualquier momento. Bien, todo esto son excusas baratas, excusas de trilero, de tramposo del póker. Alguien en un momento determinado le iba a poner cortapisas a la explotación de recursos en Groenlandia, allí donde la ley lo permitiera. No. ¿Cómo? No, eso sí que sea negociable. No. Lo que quieren es la propiedad, la soberanía de la isla. Y ya, como no son unos incapaces, además de unos cobardes, ya le van a ceder la soberanía del territorio donde se instalen las bases. ¿Cuántas bases va a instalar Estados Unidos? Yo qué sé, 10. Y en cada una de ellas va a decir que necesita, pues yo qué sé, 400 kilómetros cuadrados. Es decir, y una vez que tenga la soberanía de esas bases militares, con una fuerza militar allí, que va a ser imposible de erradicar, que además estén las empresas explotando allí donde se pueden explotar recursos, ¿alguien piensa que el siguiente paso no va a ser quedarse con toda la isla? ¿Quién lo va a impedir? ¿La Unión Europea? ¿Va a ir la señorita Callas vaya con el fusil al hombro? Vamos a ver, no seamos más ridículos. Lo que ha puesto Trump encima de la mesa es: este es el acuerdo que pongo yo, estas son mis condiciones, se las digo a Rutte, que es un empleado mío, para que os las transmita y ya podéis ir firmando. Esto es, ya está, punto. No hay más que explicar. Esto es. Ese acuerdo ni se ha hablado con los daneses, ni con la Unión Europea, ni con nadie, porque no ha habido ninguna conversación. Se lo ha dado a Rutte, que es un tipo muy importante, para que se lo lleve a los europeos y firmen. A cambio de eso, levanto los aranceles, y ya han respirado toda esta pandilla de vendepatrias, ya han respirado. Porque ya Papi Trump nos ha quitado los aranceles. ¿Se puede ser más miserable? ¿Más traidor? A propósito de miserables, algunas pinceladas de lo sucedido. Esto en un debate, en un panel, con la participación de Mark Rutte, efectivamente, y del primer ministro
finlandés, Alexander Stubb. You've said earlier that Europe can defend itself without the Americans. If it comes down... Not exact, Mike, so that's not a quote. More or less, more or less. We'll go back to the transcript. Let's stick to the lesson, this one, yeah? More or less, more or less. I love journalists. First is a direct answer to the question of this panel, can Europe defend itself? My answer is unequivocally yes. Without the Americans? Without the Americans, I mean... How? Bueno, el uno Tipo, y el otro... ¿Tú has visto, Ezequiel, la cara del tipo ese? Si es que va anunciando lo tonto que es. Si es que va anunciando que es un profundo imbécil. Sí. Y por aquí, la esperanza blanca de los medios hegemónicos estadounidenses, el discurso del primer ministro canadiense, Mark Carney, sobre el fin del viejo orden mundial. We know the old order is not coming back. We shouldn't mourn it. Nostalgia is not a strategy. But we believe that from the fracture we can build something bigger, better, stronger, more just. Bueno, lo más interesante del discurso de este señor apareció en el reconocimiento de la hipocresía del orden mundial basado en reglas. Según el discurso de Mark Carney, en realidad nunca representó un verdadero orden mundial basado en reglas. Simplemente ahora presenciamos el fin de la hipocresía. Esas sus propias palabras, quizás eso es lo más valioso de su discurso. Presentó la participación de Canadá en esta hipocresía como una cuestión de conveniencia. Nosotros participábamos por nuestra conveniencia, por eso acompañamos esta hipocresía, pero ya desapareció. ¿Y qué presenta como futuro en reemplazo de esto? El surgimiento de potencias intermedias como Canadá, como países europeos de rango intermedio, en lugar de los Estados Unidos en decadencia. Los BRICS, China, Rusia, Brasil, Sudáfrica, ni aparecen en su propuesta, con lo cual una cargada. No, vamos a ver, es decir, este hombre, primero, ha dicho algo que es inevitable, que tiene que aceptarse. El orden que existía basado en reglas ya no existe. Y parte de ese hecho, un hecho objetivo para aquel que lo quiera ver. Los anormales pueden seguir pensando que volveremos a aquello y que en el momento que se vaya Trump, se jubila Trump y todo vuelve a la normalidad. Bueno, pues que sigan pensando así. Entonces, el primer ministro canadiense, que además le ve las orejas al lobo, porque lo tiene al lado, acepta una cosa que es absolutamente objetiva. Dice, esto se acabó. Y por lo tanto, la hipocresía, o dicho de otra forma, el imperio de las mentiras que decía Putin, ha quedado al descubierto. Queda al descubierto. ¿Y por qué estábamos en el imperio de las mentiras? Porque nos convenía. Porque cuando podíamos explotar a los pueblos del mundo, nos convenía. Claro, sacábamos rédito. Esa es la moral canadiense. Esa es la moral canadiense. Que un país que tuvo muy buena fama durante mucho tiempo de ser un país maravilla, ¿no? Gente muy seria, que se implicaba en todo, gente muy, muy humanista, muy defensora de los derechos humanos, todo aquello. Sí, bien, era porque les convenía. Cuando se trataba de explotar las minas en África o en Sudamérica, era porque les convenía. La hipocresía se ha acabado. Entonces, el orden basado en reglas se ha acabado. El lado correcto de la historia ahora no se sabe dónde está. Lo han perdido. Han perdido el camino. Se han quedado despistados, llega una niebla que se llama Trump y han perdido el camino para encontrar el lado correcto de la historia. Y entonces, ¿qué se le ocurre? Él no saca a relucir ni a China, Rusia, India, Sudáfrica o Brasil simplemente porque no está en eso. Porque él sabe que no pertenece a ese mundo. Él es un globalista, que además creo que ha sido empleado de una de estos grandes financieras globalistas, ¿no? Es decir, con lo cual, es decir, su mundo, él habla de Occidente, que es su mundo. Y dice, bueno, como lo que ya existía se ha acabado,
como yo sé, porque eso se viene también para quien lo quiera ver, que Estados Unidos es una potencia en declive, dice, bueno, pues a lo mejor en este Occidente, porque nos conviene ahora, porque ahora nos conviene, podríamos basarlo en potencias medias. ¿A quién se está refiriendo? Francia, Alemania, Canadá, no sé si alguna más, a lo mejor Italia, es decir, de alguna forma que reconfiguren el orden occidental fuera de Estados Unidos, porque esto se ha acabado, y seguir, bueno, manteniendo algo de poder a nivel global. El problema es que, es decir, Canadá va a quedar entallada entre Alaska y Groenlandia, a la espera del zarpazo norteamericano, porque va a venir también, porque ya lo dice Trump en el propio discurso, ese que había puesto al principio, y las potencias intermedias en una Europa vasalla, en una Europa esclavizada, en una Europa sin alma ya, en el cual, bueno, pues asume que, bueno, asume, no, es débil, tan débil que ante una extorsión de aranceles se baja los pantalones. Es tan débil que ha cambiado la dependencia energética de Rusia, que aquello era un peligro, pues lo ha cambiado por la dependencia energética de Estados Unidos, en el cual el 25% del gas licuado de Europa ya llega de Estados Unidos. ¿Alguien se imagina que Estados Unidos decida subir los precios o cortar? ¿De dónde saca Europa el 25% de su gas? Bueno, puede seguir comprando gas ruso como hace ahora a través de India, porque eso también sigue siendo la hipocresía de este Occidente. También es una Europa que, ante una amenaza financiera, como es las sanciones a los tenedores de bonos del Tesoro norteamericano, de cualquier país europeo, ya ha dicho Trump que si los venden, si dejan de pagar la deuda, porque es para eso son los bonos del Tesoro, para pagar la deuda norteamericana, que pondrá sanciones. ¿Y cuál es la respuesta europea a todo esto? No se sabe. Claro, no se sabe, no, sí se sabe, no hay ninguna. Ninguna. No hay reacción. Y no la va a haber mientras mantengamos estas clases económicas, políticas, mediáticas y financieras. Porque son enemigos del pueblo. Porque estaban ahí nada más que para enriquecerse. Estaban ahí nada más que para llevar adelante sus locuras ideológicas, sus planteamientos de pensamientos, bueno, como el transhumanismo, todo este tipo de cosas, la agenda verde, en fin, todo aquello que ha llevado a la ruina a Europa. Y como estaban ahí para eso, ellos van a seguir en su plan, pero su plan ya no tiene viabilidad. ¿Qué van a hacer ahora? Sobrevivir a costa de reprimir a los pueblos europeos. Y reprimirlos, si es necesario en un momento dado, con los jueces y con la violencia policial. Y eso ya lo estamos viendo y lo vamos a ver más. Aquí otra cuestión, quizás esto lo más sintomático del foro. Aquí imágenes de uno de los conversatorios, uno de los debates. Since Alex and Palantir titulado Palantir se encuentra con BlackRock. Es el título, no recuerdo ahora el subtítulo de esta actividad. Básicamente una charla entre Alex Karp, el CEO, el presidente de Palantir, y aquí Larry Fink, si me ayuda la memoria, de Wall Street, básicamente, una actividad presentando las visiones consustanciadas de Silicon Valley y de Wall Street. De acuerdo a las palabras del presidente de Palantir, Palantir y la inteligencia artificial en su conjunto van a generar
el fin de los empleos ligados a las humanidades, las ciencias sociales y los servicios en general. Estos señores, Juan Antonio, hace no mucho tiempo aparecían detrás de Biden o aparecían detrás de Kamala Harris, ¿no? Presentaban las mismas ideas, pero sí, con una pátina de progresismo neoliberal, ¿sí? Ahora presentan esto con otras palabras, otras formas, pero las líneas de continuidad aparecen muy claras y todas en detrimento del desarrollo de las sociedades occidentales. En este caso, bueno, ya no solo de Estados Unidos, porque Palantir participa tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, en Países Bajos, ahora también la llama Javier Milei para Argentina. ¿Cuál tu visión de esto, Juan Antonio? Esto lo que demuestra, o sea, estos son dos, claramente los tienen ustedes, pueden ver en la cara, son dos enemigos del pueblo, supermillonarios, como ya se pueden ustedes imaginar, porque lo han hecho trabajando, levantándose todas las mañanas a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Son todos, son un exponente que les den la medalla del trabajo, porque son todos un exponente clarísimo de la vanguardia del proletariado. Bueno, pues estos dos enemigos del pueblo, ¿qué han hecho? Simplemente han cambiado la superestructura ideológica. La infraestructura sigue siendo la misma. El poder que le da ser los propietarios de los medios de producción. Y como los medios de producción a futuro van a ser fundamentalmente medios tecnológicos, son los que tienen realmente el poder. Está en sus manos. ¿Qué cambia? Cambia la superestructura ideológica. En un momento dado eran esos progres neoliberales, muy al estilo de Milei también en el fondo, es decir, esos progres neoliberales, pero en un momento determinado se dan cuenta del declive, de que eso no va a funcionar, de que ya se ha agotado, es decir, el relato se ha agotado, y como se ha agotado, tienen que adaptarse a una nueva situación, en la cual aquí también se acaba la hipocresía, es decir, ya no estamos en que vamos a conseguir la inmortalidad, ¿se acuerdan ustedes? La inmortalidad, y vamos a tener, bueno, todos una salud de hierro porque la tecnología se iba a encargar de ello, Neuralink, nos iban a poner un chip en la cabeza y en fin, todas aquellas locuras que soltaban. Bueno, pues ahora lo han quitado y ahora lo que dicen, ¿qué es? No, que ahora todo va a ser tecnológico, va a ser la tecnocracia más absoluta. La tecnocracia. Con lo cual, ¿para qué sirve la sociología, la filosofía, el derecho, la historia? No sirve para nada. Lo que hace falta son gentes que mantengan las máquinas en funcionamiento, y cuando acaben su jornada se vayan a ver series de Netflix a casa, donde ya la propia tecnología les tendrá entreteniditos, para que no piensen y no les dé por pensar, sobre todo nada de filosofía, de pensamiento crítico, no sea que les dé por pensar. No sea que se den cuenta que entonces sus vidas dejarán de tener sentido. Ellos tienen que producir robots, ¿vale? Para que esos robots luego les sirvan. Y, mientras tanto, las ganancias de todo ese entramado de revolución tecnológica, que es una forma más de revolución industrial, sería la tercera revolución industrial, pues esas ganancias van a ir a esas élites que ellos sí van a poder seguir disfrutando de una vida más o menos normal a todo lujo, mientras que los demás no. Ya está, este es el tema. Es lo mismo que decían también antes, solo que antes lo adornaban de una forma y al otro lado te lo adornan de otra. Quizá ahora tiene una forma más cruel porque es menos hipócrita, efectivamente. Porque ya, ¿para qué hay que disimular? No, esto es lo que va a venir. Y ahí tenemos los Peter Thiel, el señor el Adam Capps, que es un auténtico criminal, el Altman, Zuckerberg, es que está lo mismo de siempre, Elon Musk, ¿no? Siempre con sus paridas mentales, todos vamos a vivir con un robot que nos va a hacer las cosas de casa. Oh, robot, ponte a fregar, robot, ponte a barrer, robot, tráeme un café.
vamos a ver, y el robot, claro, el robot hay que fabricarlo. ¿Y piensan acaso que van a poder fabricar de forma masiva a nivel mundial con la necesidad de materiales críticos, de energía, que se hace necesaria para una sociedad tecnocrática como esta? Y uno, hombre, al final uno tendría que ir a ver dónde nace ese movimiento tecnocrático. Por ejemplo, y lo hemos comentado alguna vez, el que mandaba, el que dirigía ese movimiento tecnocrático en Canadá era el abuelo de Elon Musk. Si es que son los mismos. ¿Y de dónde surgen todos estos? Piensan, porque claro, la leyenda que nos han vendido, ¿cuál es? La leyenda Hollywood, ¿no? Pues que en un garaje perdido de California, dos jovencitos en pantalón vaquero y pelo largo, mientras escuchaban a Bob Dylan, sacaban Windows, ¿no? Es decir, o HTML para... Ya está bien, ya está bien. Primero, ni eran jovencitos pobres que estaban en un garaje, porque todos vienen de familias adineradas, de la oligarquía. Y en segundo lugar, todo esto lo hacían con dinero estatal, con dinero de todos los ciudadanos norteamericanos, porque eran proyectos que lanzaba DARPA, el Departamento de Defensa dedicado al desarrollo tecnológico. Y así es como nace Internet. Y a partir de Internet todo lo demás. O sea, ya está, es decir, derrumbemos ya los mitos, estas leyendas que han creado para justificar un discurso ideológico que de alguna forma sustente la estructura de clases, la estructura injusta, la estructura oligárquica y neocolonial que estos tipos pretenden. Solo que ahora, digamos que la metrópoli ya no es un país, como antes podía ser Inglaterra o Francia o los propios Estados Unidos. La metrópoli ahora mismo es esta clase tecnológica, la misma que, ayornada con las oligarquías financieras, se reúne en una mesa en Londres, en un palacio, junto al rey de Inglaterra y Donald Trump. Esas son. Ahí estaban reunidos los enemigos del pueblo y los enemigos de los pueblos. Y para esto, claro, todo lo que signifique humanidades, comunidad, la nación, la familia, el sindicato, o sea, todo eso es pernicioso. Ellos quieren individuos que casi ni se relacionen con los demás, pero que sean consumidores absolutos de tecnología, hasta que llegue el momento en que los humanos sean incapaces de poder vivir sin esa tecnología. Y entonces serán esclavos absolutos. Eso sí, entretenidos, contentos, pero esclavos absolutos. Bueno, es decir, es lo mismo que era antes, lo mismo que era el foro de Davos de siempre, desde que Klaus Schwab empezó a reunir a toda esta gente, porque hay que ir al origen también del Foro Económico Mundial. Esto tampoco surge porque un día Klaus Schwab tuvo una idea de decir, hoy yo voy a hacer un foro para que vengan aquí todos los grandes intelectuales del mundo, por ejemplo Donald Trump, o Vladimir Zelensky, todos los intelectuales del mundo, a decirnos cómo va a ser el mundo futuro. Aparato de propaganda y de selección de élites de la oligarquía. Ya está. No le den más vueltas. Ustedes que nos ven y que van a hablar con sus compañeros, con sus vecinos, con sus familiares, no le den más vueltas. Son los enemigos del pueblo. Y o los paramos o nos lo van a hacer pagar. Último tema, Juan Antonio. En este momento, múltiples fuentes están presentando informaciones sobre indicios de un inminente ataque de Estados Unidos a Irán. Indicios tanto en Israel como en los países de Medio Oriente. Por aquí, Vance, the president has a lot of cards he can play. I'm not going to reveal exactly how. Sobre Irán ayer, el presidente tiene muchas cartas, no voy a revelar cuáles son en cuanto a Irán. He's going to play them. But look, I think we just want to make sure that we have options. We have a lot of forces in the region.
Pero tenemos y estamos enviando más fuerzas a la región solamente porque queremos tener todas las cartas sobre la We mesa. have people who could be endangered, part of our entire alliance structure over there where, Saudi Arabia and these other countries invest Nuestra gente allí puede ser lastimada, atacada. a lot in the United States of America. We got to make sure, of course, that we have people over there to protect our assets that are in these parts of the world. Y por eso tenemos que asegurarnos de que tenemos gente para protegernos y por eso estamos enviando tropas y recursos. Por aquí, por otro lado, la imagen de la creciente conglomeración de recursos militares en el Comando Central, el comando asignado, entre otras cosas, a Medio Oriente y a Irán, ahora con un nuevo grupo de ataque, uno de estos grupos capitaneado por un portaaviones, ya en el Índico, si no recuerdo mal, llegando el día de hoy o ayer. Juan Antonio, ¿cuán inminente un ataque de Estados Unidos y de Israel a Irán, en tu opinión? Buena pregunta. Como puede producirse esta misma noche. Porque creo que, digamos, todos los elementos ya están situados. Es decir, el portaaviones ya está en la zona del Golfo Arábico. Los bombardeos están en la isla de Diego García. Los cazabombarderos están en las bases de Jordania. Israel, yo no sé si realmente está dispuesta para operar o simplemente va a dejar que Estados Unidos les haga el trabajo sucio, aunque evidentemente la represalia iraní les va a tocar. Con lo cual puede producirse esta misma noche. La cuestión es por qué. ¿Cuál es la razón? ¿Hay razones geopolíticas? Claro que hay razones geopolíticas. Es decir, no son razones humanitarias. Aquí que nadie se engañe. No son razones humanitarias. Es decir, esas ya pasaron. Es más, el propio Donald Trump sacaba pecho diciendo que no se habían producido ejecuciones en Irán y ya se había calmado todo, lo cual estaba muy bien. Uno de esos tuits famosos del señor Trump. Con lo cual no hay razones humanitarias. Irán no ha atacado nunca a ningún país del entorno, ni a ninguna base norteamericana. Se habrá defendido cuando ha sido atacada, por ejemplo, en la Guerra de los 12 días, pero no ha atacado nunca a nadie. Con lo cual, J.D. Vance demuestra que es otro miserable, que miente igual que su amo, igual que su jefe Peter Thiel, es decir, es otro personaje absolutamente siniestro, otro enemigo del pueblo, y busca excusas. No, es que tenemos que proteger a nuestra gente. ¿Protegerla de qué? ¿Cuándo ha atacado Irán? A ver, en la Guerra de los 12 días, ¿quién comenzó los ataques? Israel, ¿no? Y el ataque a las instalaciones nucleares que hizo Estados Unidos, ¿qué pasaba? Pues que estaban en plena negociación. Cogieron a los iraníes por sorpresa porque no se esperaban que un país fuera tan traidorzuelo, tan miserable y tan cretino moral como para, horas antes de iniciar una ronda de negociaciones, lanzar un ataque. Luego eso es otra cosa. La razón fundamental es que para los planes norteamericanos y para la defensa del Estado genocida necesitan acabar con Irán. Les ha fracasado en la Guerra de los 12 días, les fracasó en el intento de golpe de Estado reciente, moviendo a toda banda terrorista que incluido el ISIS, que encontraron por la zona. Y entonces, bueno, pues buscan a ver un tercer asalto, a ver si ahora es posible, ¿no? A ver si ahora es posible. Ojo, puede que simplemente ya sea otra acción mediática de Trump, porque ya no queda más remedio, porque ¿cómo dar marcha atrás ahora mismo? Y a lo mejor se limita simplemente a una andanada u otra andanada de represalia iraní y ahí se acaba la cosa. Porque por las fuerzas acumuladas es evidente que solo pueden ir a lo que es la batalla aeroterrestre, es decir, oleadas de bombardeo, que Irán responderá con oleadas de bombardeo. No tienen fuerzas para invadir el país.
Aquí una publicación del Ministerio de Defensa británico, aviones Typhoon de las Fuerzas Aéreas británicas se han desplegado en Qatar con fines defensivos. El Reino Unido y Qatar mantienen una estrecha relación en materia de defensa desde hace décadas. Este despliegue refuerza la relación, apoyando la estabilidad regional y manteniéndonos seguros en el país y fuertes en el extranjero. Vuelos civiles en este momento cancelados en Israel como paso previo. Sí, la pregunta aquí sobre el tiempo, ¿no? Porque el ataque prácticamente inevitable antes de las elecciones de medio término, ¿o no, Juan Antonio? Claro, es que si nos vamos mucho más adelante, ya no podrán hacerlo. Porque ya casi en campaña electoral, que va a ser a partir de mayo, va a empezar ya lo que es la campaña, y empezarán los demócratas a dar caña, para decir, si quieren ganar. Luego ya va a ser más difícil poder empezar a un ataque de este sentido, con lo cual tiene que hacerse ya en las semanas de febrero, marzo, abril. Es decir, tenemos una ventana de 3 meses escasa, quizá de 2 meses, para poder hacer algo así. Pero claro, uno se pregunta, bueno, ¿y qué garantías de éxito tienes? Bueno, sí, puedes bombardear 100 objetivos iraníes. Ellos te van a responder, porque ya tendrán seleccionado, los iraníes tendrán seleccionado sus objetivos, te van a responder, con lo cual van a hacerte daño también. Irán no está desarmada. En los últimos días ha sido 24 grandes aviones de carga de Rusia y China con material militar que han ido a Teherán. Y esto lo sabe también el mando norteamericano. Bueno, es decir, allá ellos. Yo sé que, claro, es decir, el poder de los lobbies y de Netanyahu, de los lobbies de la tribu y de Netanyahu, es muy fuerte y de alguna forma obligan a la administración norteamericana a este tipo de aventuras que, bueno, si se quedan en lo mediático, con los daños humanos y económicos para todas las partes, pues podemos dar por contento. Si hubiera una escalada, porque esto es muy peligroso. Es muy peligroso porque imaginemos que se incendia todo el Oriente Medio, imaginemos que hay un corte en el estrecho de Hormuz, imaginemos que los hutíes, para fastidiar la economía norteamericana, atacan las refinerías petrolíferas de Aramco en Arabia Saudita. Eso significa que la semana que viene si se produjera el ataque, podríamos tener un precio del petróleo 20, 30 o 40 dólares más caro. ¿Y eso? ¿Cómo afecta luego eso en la propia inflación de los Estados Unidos? ¿Cómo afecta eso luego en la presunta bajada de tipos de interés que debería hacer la Reserva Federal? ¿Cómo va a dañar eso la economía norteamericana a 8 meses, 9 meses, 10 meses de unas elecciones de medio término? Es muy arriesgado. Es muy arriesgado. Bueno, vamos a ver qué son capaces de hacer. Yo espero que Irán tenga la fortaleza para responder como se merecen. Tanto los del Estado genocida como la otra agresión neocolonial norteamericana al mismo estilo que la que han hecho para secuestrar al presidente Nicolás Maduro de Venezuela. Bueno, pues ha convertido esto en una banda criminal, de donde lleva las cañoneras y se dedica a secuestrar líderes extranjeros, a agredir y cañonear a países soberanos. Bueno, pues es esto. Ya está. Por supuesto, una de las cosas que ha quedado en evidencia, en el Oriente Medio queda en evidencia, como siempre, la pusilanimidad, cobardía o traición de los países árabes. Que lo hemos visto con el tema de Gaza. Y otra cosa que vemos también es que, y esto también se deduce del foro de Davos y del acuerdo ese de Gaza, de inmobiliario que han hecho allí, lo que se deduce es que Naciones Unidas se puede ir cerrando ya. No nos hagan pasar más vergüenza. Yo creo que el señor Guterres, mira, que desaloje el edificio y sea el último en salir, apagando la luz y cerrando la puerta. Ya está bien, ¿no? Es decir, de mantener una ficción que es absolutamente ridícula en estos momentos ya. Por aquí imágenes también de el último día con aquí la base aérea de Jordania y la llegada de aviones F-15 dispuestos también para la intervención. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Bueno, más de 35. 15 aviones Sí, F-15. en Aquí total en esa base hay, imagen. en total en esa base hay 35 F-15. Son Bien. cazabombarderos de ataque al suelo. Lo último, muy cortito. Ayer una nueva reunión entre Witkoff, Kushner y Trump. A partir de eso, el acuerdo de un encuentro no recuerdo si en Emiratos Árabes Unidos o en Qatar, entre las partes ucraniana y rusa. Algo mencionable sobre esto, más allá de la escenificación en la cual evidentemente Putin participa como movida diplomática, pero ya consciente de que el final de la guerra en Ucrania lo determinará militarmente. ¿Algo mencionable sobre eso, Sí, Juan vamos a Antonio? ver. Sí, yo creo que hay que mencionar algo y es, de nuevo, que la gente tenga realmente por lo menos unas coordenadas para hacer poner la cosa. La reunión de Trump con Zelensky en Davos duró menos de una hora. Luego le tocó hablar a Zelensky, que fue una pataleta lo que montó allí. Trump, por supuesto, no escuchó porque cogió el avión y se fue para Estados Unidos. Inmediatamente después, Witkoff, Jav Kastner y un tal George no sé qué, es decir, otro relacionado con los temas de negocios en la administración norteamericana, se fueron a Moscú. A Moscú a tener una reunión con Putin. 4 horas de reunión. La reunión, el Kremlin la puso a las 12 de la noche, hora de Moscú. ¿Eso qué nos indica? Nos indica que había prisa por hablar. Porque si no, lo normal es a las 10 de la mañana al día siguiente. Se llega a Moscú, uno se va al hotel tranquilamente, se toma un vodka y demás, y está tan tranquilo, y al día siguiente uno ya prepara la reunión, ¿no? No, llegaron a Moscú y a las 12 de la noche, reunión, 4 horas, hasta las 4 de la mañana. Eso nos indica prisa. Por la conformación de la delegación norteamericana, se sabe que se iba a hablar de Ucrania, lógicamente, pero también de otras cosas más. Y sobre todo de negocios. Porque los que iban no son precisamente altos mandos militares, ni estrategas, ni personas del Ministerio de Asuntos Exteriores. No está Marco Rubio, no está ninguno de estos. Es decir, Jared Kushner, Steve Witkoff, es decir, 2 tipos que simplemente son amigos, familiares y compañeros de la mafia inmobiliaria, y otro que lleva temas de adquisiciones y compras de la administración norteamericana, el tal Josh. Por cierto, todos de la misma tribu. ¿Qué cuentan después de esa reunión? Que al día siguiente se van a ver creo que es en Abu Dhabi, una reunión ya a 3 bandas, es decir, una delegación ucraniana, una delegación rusa y una delegación norteamericana. Evidentemente, aquí Putin juega a que esto siga un camino que lleva tiempo y va a seguir llevando tiempo. Ya advirtió que ayer mismo que no iba a parar las operaciones militares porque no hay acuerdo de paz. Y además es cada vez más remoto que lo vaya a haber. Es decir, no hay acuerdo de paz. Con lo cual, las operaciones militares van a seguir. Luego, yo creo que se está haciendo hincapié más en otras cosas. En la reunión, ¿qué ha cedido Putin? Nada, salvo en una cosa. Putin ha cedido que en Abu Dhabi se deje a Estados Unidos como una especie de intermediario, cuando es el actor principal del conflicto. Es decir, el conflicto realmente, aunque sea en Ucrania, es entre la Federación Rusa y Estados Unidos, que es quien ha sostenido al régimen de Kiev, a la dictadura criminal esa, lo ha sostenido desde el 2014. Y quien realmente mantiene la guerra, porque ya hemos visto que los europeos son incapaces. Si eso se mantiene, ha sido por el apoyo norteamericano. Esto Putin lo sabe, no es tonto. Pero deja que, porque Trump quiere retirarse de esa guerra, deja que Estados Unidos aparezca en la mesa como si fuera un intermediario por la paz. Es decir, como si él no tuviera nada que ver.
Bien, eso es una concesión que se hace porque sabes que en esa mesa, si sale algo, te va a favorecer. Y si no sale nada, tú vas a seguir con tus operaciones militares. Yo no sé, a estas horas yo creo que la reunión van a estar, no sé si un día o dos reunidos, no sé, no creo que vaya a haber rueda de prensa de lo que hayan hablado. Y bueno, pues de momento todo va a seguir igual y sobre todo igual para los ucranianos que a 20, 25 grados bajo cero no tienen luz, no tienen agua y la guerra sigue. Bien, Juan Antonio, en este momento cancelaciones de vuelos de Air France, de KLM y de alguna otra aerolínea más en la zona y por sobre todas las cosas en Israel. El ministro de Exteriores turco también afirmando la inminencia de un ataque, así que compleja la situación. Y a propósito de ataques, toda esta última semana el canal bajo ataque nuevamente de la censura, otra vez en el llamado shadow banning, esta censura, no oficial, esta censura subrepticia. De repente, desde hace una semana, todos los días nosotros con la misma cantidad de visualizaciones, como un techo, cuántas otras veces vivida esta misma situación, hasta que después, a fuerza de demoledores y demoledoras acompañándonos y de likes, de repente podemos generar la ruptura de eso. Lo cierto, una vez más, un ataque de censura. La semana pasada el canal de Pascal Lotats, nuestro amigo, el canal Neutrality Studies, también directamente cerrado por un día entero. Así que ayúdennos con el like y ayúdennos con esto, naturalmente, acompañándonos a través de nuestro canal en Patreon, inaugurado a principios de este año, hace apenas 20 días y con muchísimo éxito, ya más de 1.400 miembros, Demoliendo Mitos en Patreon. Allí presentamos lo que no podemos presentar aquí. Esta es la forma de responder de alguna manera desde donde nosotros podemos a esta situación de permanente acoso, de censura, o bien por la mención de ese país en Medio Oriente conocido por todos ustedes, o bien por nuestra perspectiva crítica respecto a Ucrania, a Estados Unidos, a las plataformas, o a todas las cuestiones sobre las cuales nosotros presentamos una visión crítica. Lo mismo Juan Antonio, lo mismo Fernando. Bueno, eso, que nos vayan acompañando por todos lados y que acá nos ayuden con el pulgar arriba, naturalmente, también. Y como siempre recuerda Fernando Moragón, compartan con amigos y enemigos, efectivamente. Sí. No, a ver, es decir, esto es muy importante. Es decir, esto es parte de la guerra. O sea, es decir, seamos conscientes, esto es parte de la guerra. Es decir, los enemigos del pueblo, que son los que dominan estas plataformas, van a intentar que no hablemos. Van a intentar que ustedes no se enteren, que hablemos, en el fondo, que hablemos o no a nosotros, a ellos les da igual. Si lo que no quieren es que usted nos oiga. Por eso cortan las visualizaciones, por eso cortan las suscripciones, por eso hacen show banning. Lo que quieren es que ustedes no nos oigan. Entonces, a ver, vale, nosotros podemos estar aquí en la primera línea y poniendo la cara y el nombre, que está ahí está, pero es necesario tener una tropa detrás que apoye el combate. Porque esto es parte de la guerra. Si no, no se van a enterar ustedes de nada. Les van a colar de nuevo. Les van a colar de nuevo otro relato para que ustedes sigan pagando. De momento, con el dinero de sus impuestos, mañana ya veremos. Es decir, si no pagan con las propias vidas, para que sigan pagando la fiesta. No, por favor, esto es que es parte de la guerra. Y en ese sentido, ahora aquí cada uno somos soldados. Y si no somos conscientes, si no logramos ser conscientes de esto, van a ganar la batalla. Al menos en Occidente, van a ganar la batalla.
Querido Juan Antonio, mil gracias por habernos acompañado como siempre. Demoledores y demoledoras, nosotros mañana en vivo nuevamente por aquí y el domingo con Fernando Moragón. Recuerden ayudarnos o acompañarnos a través de nuestras redes sociales, ayudarnos en PayPal, aquí con el pulgar arriba y en nuestro canal de Patreon. Juan Antonio, querido, un abrazo, hasta la próxima. Venga, un saludo a todos. Dios.